Muchas bendiciones, mis queridos hermanos, la paz del Señor Jesucristo. Soy Johnny González y estamos en este podcast que lleva por título Ecos del Cielo. Estamos empezando una etapa para nuestras vidas y también para la vida de las personas que nos estarán viendo a través de las diferentes plataformas donde estaremos subiendo este testimonio que estaremos acompañando. Estoy acompañado de mi esposa. Bueno, aquí estamos empezando este nuevo podcast, nuevo episodio que será de mucha bendición. Yo sé que a partir de este momento vamos a llegar a muchas vidas. Dios va a transformar muchas vidas con las entrevistas, con los testimonios que vamos a compartir a partir de este momento. Estoy acompañado juntamente a nuestros pastores, Pastor Alexander Escalante, juntamente a su esposa, la hermana Rocío. Y queremos escuchar su saludo, cómo se sienten de poder estar en este podcast Ecos del Cielo. La paz de Jesús, Pastor Johnny, hermana Aide, que Dios les bendiga a todos. Muy contento de poder participar y poder aportar algo a través de este programa maravilloso, donde yo sé que Dios va a tocar muchas vidas, muchos corazones a través de este testimonio. Es una bendición, nos sentimos realmente muy contentos. Y queremos decirle que Eco del Cielo es un espacio donde la voz de Dios seguirá resonando aquí en la tierra. Aquí compartiremos testimonios de vida, historias de personas que fueron transformadas por el poder de Dios, que fueron sanadas para la gloria de Dios. Hoy nos encontramos aquí juntamente a nuestros pastores y es una bendición tenerle en este espacio maravilloso porque estaremos realizando algunas preguntas que serán de mucha edificación para nuestras vidas y también para sus vidas. Así que acompáñenos desde este momento en adelante. Queremos empezar entonces con las preguntas. Vamos a empezar en este día de hoy con mi esposa. Las preguntas que estarán resonando aquí en este podcast y también en el corazón de muchas personas que también se estarán realizando estas preguntas. Corazón. Bueno, vamos a ir con la primera parte. Quisiéramos que nos digan, a ver, ¿cómo se sienten ustedes en este momento al poder compartir su testimonio? La paz de Dios a todos los que nos están viendo por las redes sociales. Me siento muy feliz, muy contenta por poder participar. Muy bien. Pastor Alex, ¿cómo usted se siente aquí en este momento al poder usted compartir su testimonio con el mundo entero? Bueno, para mí es una gran bendición poder compartir, ¿no? un pedazo del testimonio, porque es un mandato de la palabra de Dios que nosotros tenemos que testificar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida para que la gente, las personas puedan glorificar el nombre de Dios. Amén. Pastor Alex, me llama mucho la atención esta pregunta que le voy a hacer y yo sé que para muchas personas también le llamará la atención. ¿Qué significa Dios para ti en este momento de tu vida? Bueno, Dios para mí significa todo, ¿no? O sea, Dios es todo. Muchas veces nosotros vivimos pensando en cómo salir adelante o cómo vivir de una manera en el cual sea agradable para uno mismo, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que vivir de una manera en la cual agrade a Dios antes que a cualquier persona, ¿no? Incluso que a uno mismo. Entonces, yo creo que Dios para mí es el centro de mi mundo. Dios es el centro de mi vida. Todo lo que yo hago, todo lo hago siempre pensando y consultando en Dios. Si esto agrada a Dios, si es la voluntad de Dios, entonces pienso que Dios es el centro de mi vida. Qué tremendo esta respuesta. Dios es el centro de tu vida. Y es interesante porque hay muchas personas, Pastor Alexander, hermana Rocío, hay muchas personas que Dios tiene un significado muy grande en su vida, pero lo primordial en su vida son otras cosas. Y cuando hay muchas necesidades en su vida, recién buscan a Dios, colocando a Dios y poniendo como significado Dios en primero en su vida. Y me llama la atención la respuesta que diste, que es lo primordial, lo primero en tu vida y en tu familia. Hermana Rocío, es interesante
la respuesta de su esposo? ¿Qué puede aportar usted a lo que su esposo ha dicho? De igual manera, pastor, yo siento que Dios en este momento de mi vida igual es todo. No veo una vida sin Dios ya. Actualmente no veo digamos, un futuro sin Dios. Gracias a Él, a la alegría, al gozo que hoy en día tenemos, es gracias a Él. No, antes sin Dios no éramos nada. Y ahora, gracias que entraste en esto, antes, ¿cómo era la vida de ustedes? Antes de conocer a Dios, antes de llegar a Dios, antes de tener este encuentro con Dios, antes de entregar su vida al Señor. ¿Cómo era Pastor Alex, hermana Rocío? Bueno, yo antes de conocer a Dios, siento que mi vida no tenía rumbo, no había un sentido de vivir. Yo pienso que tal vez muchas personas sienten de la misma manera. Yo sentía que no tenía sentido en mi vida, o sea, uno vive por vivir. Te despiertas, duermes, trabajas, comes, pero no hay un rumbo, no hay un motivo, una meta, digamos. Entonces yo vivía de esta manera, como se puede decir en unas palabras, vivía porque vivía y punto, ¿no? O sea, vivo porque hay oxígeno y vivo lo que venga, lo que hay en lo que aparezca al día. Pero con Dios ya es distinto porque Dios encamina tus pasos, te da un rumbo, te da una dirección, te da una meta a través de la palabra de Dios. Entonces, antes de Dios, mi vida no tenía rumbo y no tenía sentido y no tenía dirección. Interesante, hermana Rocío. Personalmente, antes sin Dios, en mi juventud, gracias a Dios yo tenía unos padres que creían en Dios. No asistían a la iglesia, pero sí creían en Dios. O sea, tenía una familia estable, ¿no? Una familia feliz. Si usted me pregunta, antes de Dios, en mi matrimonio, mi vida la verdad era muy triste. No sentía el amor, la seguridad que ahora Dios nos da como matrimonio. Y cuando dice Pastor Alex, dice, cuando no, digamos, uno no tiene sentido sin Dios, no hay sentido a la vida. Muchas veces hay personas que están así, por decir tienen dinero, que alcance para lo que alcance, tienen familia, no importa el ejemplo que estoy dando, no importa si hay problemas, me separo normal, o sea, no ven, digamos, ese enfoque de que no tengo que ser ejemplo para mi familia, tengo que ocupar la cabeza en el hogar, tengo que darle el ejemplo a mis hijos, tengo que sustentar mi familia. O sea, no se preocupan por nada de eso, simplemente dicen, si llega esto, se acaba. O sea, no hay dónde llegar. No se preocupan realmente del futuro de sus hijos, de tener una familia, digamos, por decir, nos hemos casado, como dice solo la muerte nos separa, pero en sí no está eso en su mente, sino que viene un problema ya, pues nos separamos, nos dividimos, se acaba todo. No le ponemos mucho valor al matrimonio, ¿no? No le ponemos valor a nada casi, ¿no? Uh-huh. Por eso, como decimos, no hay un sentido a la vida. No tenemos un rumbo, no hay una meta que tenemos que cumplir, por decir, o me esforzaré para hacer esto, para ser mejor persona. Pero más con el Señor, como dice Pastor Alex, o sea, aprendemos todo eso, darle valor a la vida, darle mucho valor a la familia, a los hijos. Y es el Señor que nos ha cambiado el corazón, ¿no? O sea, la mente, todo en sí. Claro, porque uno cuando vivía sin Dios, yo no me importaban las consecuencias de mis acciones. Entonces vivía de una manera a la cual no le agrada a Dios y que estaba fuera, ¿no? Fuera de la palabra de Dios. Entonces yo vivía de esta manera y hay muchas personas que viven de esta manera. Viven el momento, viven lo que venga, viven lo que hay y las consecuencias del mañana son desastrosas, son terribles y ahí podemos ver matrimonios, ¿verdad?, destruidos, separaciones, hijos abandonados, hijos refugiados en el alcohol, en las drogas y en muchas cosas terribles que a Dios no le agrada. Entonces, uno vive de una manera que no le importa las consecuencias que puedan haber por las causas de cómo uno vive, por la situación de cómo uno vive. Entonces, uno vive sin rumbo, uno vive sin importarle el mañana, sin importarle. Por eso le digo que antes de Dios yo no tenía rumbo, meta, dirección, no había un motivo, no había una razón, no había un propósito. Pero ya con Dios, Dios te da el propósito de vivir. Dios te da el propósito de seguir caminando. Y como decía hermana Aide, ya tenemos por nuestra familia, vemos por nuestra familia
vemos las consecuencias que puede pasar, ¿verdad? Entonces ya uno vive tratando de agradar a Dios y tratando de vivir obediente a la palabra de Dios, aunque muchas veces podemos fallar de alguna u otra manera, pero ya estamos preocupados en vivir agradándole a Dios y siguiendo el rumbo, la dirección que Dios puso en nuestra vida desde que Jesucristo vino a nosotros. Interesante, Pastor Alex, hermana Rocío, lo que nos están contando. ¿Alguna situación, una o dos situaciones que marcaron su vida en ese tiempo antes de conocer a Dios? Algo que realmente el día de hoy ustedes dicen, gracias a Dios que Dios me ha sacado de esa situación, me ha librado, me ha guardado, me ha protegido. Si no fuera Dios en ese momento, ¿qué sería de nosotros? Pastor Alex. Antes de conocer a Cristo. Sí. Bueno, yo tenía una vida, un pasado muy terrible, ¿no? Sin Dios a veces vivimos de una manera que a veces no nos importa cómo vivimos. Y bueno, yo vivía sumergido en muchas cosas terribles de este mundo, alcohol, drogas, una vida libertina se podría decir. Yo creo que Dios me ha librado de muchas ocasiones. Lo primero que se me viene a mi mente es a los 5 años que yo tuve este accidente, las cicatrices que tengo en mi rostro fueron consecuencia de quemaduras de tercer grado que tuve a los 5 años. Entonces yo creo que cuando yo conozco a Cristo yo entiendo y comprendo por qué no perdí la vida en ese tiempo, por qué no morí, digamos, ¿no? Pero la Biblia dice que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces Dios nos guarda, Dios nos protege, a pesar de que nosotros todavía no hemos aceptado a Cristo o pertenecer, ¿verdad? Como quien dice, al rebaño de Cristo. Pero sin embargo hay un propósito de parte de Dios en aquella vida, que puede estar viviendo una vida desordenada, terrible, apartada de Dios, pero hay un propósito. Entonces Dios lo guarda, Dios lo libra hasta llegar al propósito que Él tiene. Entonces, esta fue, cuando yo conocí a Cristo, yo entendí que ahí fue la primera vez que yo vi la mano de Dios en mi vida, guardándome y librándome de una muerte segura, pastor, porque yo tuve quemaduras de tercer grado a los 5 años de edad. Y bueno, me llevaron mis padres al hospital, estuve internado 6 meses. Y después yo comprendo, cuando acepté a Cristo en mi corazón, yo entendí que era Dios guardándome y librándome. Hoy en día yo veo, ¿no? Y a veces veo personas que dicen, ¿no? Yo tengo esta cicatriz o esta fue la marca cuando el diablo quiso destruirme. Yo cuando veo estas cicatrices en mi rostro, yo no veo al diablo queriéndome arrebatar la vida. Yo veo a Dios sujetándome fuertemente para que Él pueda cumplir el propósito de mi vida hoy en día, ¿verdad? A través de la palabra de Dios, llevando el mensaje, la palabra, predicando a donde Dios nos mande. Entonces, cuando yo veo las cicatrices, yo veo a Dios sujetándome fuertemente a los 5 años de edad, no permitiendo que el diablo arrebate mi vida. Increíble, pastor. ¿Entendiste que este accidente el enemigo usó para poder destruir tu vida, quitarte el propósito de Dios, pero fue al contrario? Fue a la contra de Satanás. Satanás usó eso para poder avergonzarte, destruirte y matarte, pero Dios usó como testimonio y propósito de vida. Claro, porque la Biblia dice que el enemigo, el hurtador, viene sino para robar, matar y destruir. Pero Dios dice que vino para darnos vida y vida en abundancia. Qué tremendo, hermana Rocío. Algo que marcó su vida, una situación Antes de de la Dios. etapa. Sí. Antes de Dios, bueno, como mi esposo decía, llevamos una vida desordenada, ¿no? Yo creo que si yo no hubiera conocido a Dios, más que todo en mi matrimonio, no hubiéramos estado actualmente, ¿no? Juntos. Yo creo que por los problemas que hemos pasado en nuestro matrimonio es que hemos podido llegar a los pies de Cristo. Y gracias a Él, hoy en día puedo decir que los propósitos que Dios tenía en nuestras vidas se está cumpliendo y lo estamos viendo, ¿no? Increíble, corazón, lo que Dios está haciendo en la vida del pastor Alex y de la hermana Rocío. Lo que Dios ha hecho, sigue haciendo en esta etapa y seguirá haciendo mucho más
en adelante. Hemos escuchado lo que Dios ha hecho en la vida del pastor Alex y también en la vida de la hermana Rocío. Increíble el poder de Dios. Satanás quería destruirlo, pero Satanás se equivocó en usar esa situación para poder quitarle el propósito de Dios. Más bien le impulsó para que el propósito de Dios sea manifiesto. Situaciones que marcaron su vida, etapas, momentos difíciles, dificultades que marcaron su vida, pero hoy dicen, marcaron mi vida, pero fue un impulso para ver la gloria de Dios en mi familia. Como para que hoy en día, imagínate cuántos años han pasado desde los 5 años. Imagínate tantos años y hoy en día para que sea testimonio, para que el nombre de Dios sea engrandecido. La verdad, el diablo se equivocó con nuestros pastores aquí, que hoy en día son testimonios, son personas que bendicen a más vidas con sus testimonios. Hermana Rocío, la verdad no sé si es tanta molestia. A ver, ¿nos puedes contar tal vez algunas situaciones que has pasado en tu matrimonio, como tú nos decías? Son cosas que te han marcado a ti. ¿Nos puedes contar cómo era tu matrimonio antes de conocer a Dios? Algunas situaciones que has pasado tal vez. Como les contaba, decía que tenemos una vida desordenada. Muchos de ustedes ya conocen el testimonio de mi esposo, ¿no? Entonces yo realmente estoy muy agradecida con Dios por el cambio total que ha hecho con él. Gracias a Dios, él predica hoy en día la palabra de Dios, ¿no? Pero antes de conocer a Dios, él pues era un hombre muy, muy violento. Como yo decía, yo cuando era joven tenía una vida tranquila. O sea, yo empecé, digamos, prácticamente a sufrir, se podría decir, una vez que ya lo conozco a él. Claro, a un comienzo era todo bonito, ¿no? Uh-huh. Pero una vez que ya empezamos a vivir juntos, ya empiezo yo a cargar prácticamente con los traumas, se podría decir, que él tenía, uh-huh, de niño, de joven, ¿no? He tenido que cargar con eso o poder sobrellevar, digamos. Yo jovencita de 20 años, inexperta de un matrimonio, no sabía cómo poder, digamos, ese carácter que tenía, airado él, poder yo, o sea, no sé cómo explicar, no sé cómo pude yo, digamos, soportar, se podría decir, sí. Porque nosotros tenemos que separarnos, porque era muy violento. No, gracias a Dios nunca me ha tocado, pero sí peleábamos mucho. Mi carácter también de mí antes de Dios era, pues, como se dice, no quería ceder, como dicen, ¿no? A mí no me nadie, dicen, ¿no? Entonces era su carácter de él, más mi carácter, pues entonces imaginan que peleábamos cada vez, discutíamos cada vez. Él tenía sus arranques cuando yo quería dejarlo. Había momentos que yo decía, no voy a aguantar más, no quiero que mi hijo tenga una familia así, ¿no? Que no vea eso, ¿no? Y entonces él, recuerdo que me dice, si tú te vas, yo voy a quemar todo esto, me decía. O sea, me amenazaba. Y de alguna forma, cuando ya empieza él mismo a conocer a Dios, para mí ha sido como una salida. Como que yo antes de conocer, o sea, por Dios yo no llegué porque yo amaba a Dios, sino yo quería que Dios cambie a mi esposo más que todo. Yo estaba preocupada en eso, que cambie a él. Y después es que yo a Dios empiezo a amarlo, porque ha hecho tantas cosas en mi vida que no puedo, no sé cómo agradecerle. Increíble, hermana Rocío, lo que nos cuenta. Qué lindo es Dios. Estos son testimonios, queridos hermanos, de nuestros pastores que fueron y han tenido un encuentro con Dios. Dios a su encuentro y ellos al encuentro de Dios. Y tengo una pregunta que resalta para el pastor Alexander, el encuentro con Dios, pastor Alex. ¿Cómo fue ese momento o proceso donde Dios tocó tu vida? Wow, el encuentro que yo tuve con Dios fue algo muy poderoso, se podría decir, porque muchas personas cuando viven desesperados, ¿no? O sea, cuando viven una situación terrible por causa de problemas, como mi esposa decía, en el matrimonio problemas, en el trabajo, deudas y enfermedades. Hay mucha gente que vive terriblemente al borde, al colapso de explotar, de reventar, ¿verdad? Porque ya no pueden más con esta situación, es insostenible, ya no se puede llevar tanta carga llevando sobre los hombros. Entonces yo me sentía de esta manera porque yo, como les contaba
desde muy joven, yo estaba en el alcohol, ¿no? En las sustancias ilícitas y tantas cosas terribles. Tenía una vida muy terrible. Bueno, no voy a echar la culpa, pero esto fue a consecuencia de que mis padres se separaron cuando nosotros éramos muy pequeños. Entonces yo me empecé a refugiar en las cosas que el mundo ofrece, ¿no? Y hay muchas personas que de la misma manera están refugiados por causa del dolor, del rechazo, de la decepción, y se refugian en el alcohol y en estas sustancias terribles. Y yo estaba de esta manera. Entonces a mí me hablaron de Dios, me hablaban de Dios, como a todo el mundo nos han hablado en algún momento de Dios, nos han hablado de la palabra, del poder, del amor de Cristo. Y a mí lo que más me impactó en mi corazón, Pastor Johnny, fue cuando me dijeron, Cristo te ama. Cuando me dijeron, Cristo te ama. Hay muchas personas que nunca en su vida le han dicho, ¿sabes qué? Te amo, hijo, hija, te amo, hermano, te amo. Hay muchas personas que no han recibido cariño, amor en la etapa de su crecimiento. Entonces, cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? Hay un Dios que te ama, hay un Cristo que te ama. Murió por ti en la cruz del Calvario. Cuando a mí me dijeron eso, impactó en mi corazón. Y yo decía, ¿será que Cristo me ama verdaderamente a mí? Porque yo todavía no lo conocía. Entonces, yo decía, no creo que a mí me ame. A otros, a los buenos. Tal vez Dios ame a los buenos, pero a los malos no creo que los ame. Y yo estaba en el grupo de los malos, ¿verdad? En la lista de los malvados. Yo estaba en esa lista. Entonces yo decía, yo no creo que Cristo ame a los malos. A los buenos yo creo que sí los ama. Pero yo estaba equivocado, porque la Biblia dice que Él vino por los injustos, por los pecadores. Él ha venido por los enfermos. Entonces, cuando a mí me dijeron Cristo te ama, impactó en mi corazón. Y cuando me dijeron que Cristo podía cambiar mi vida, porque yo quería cambiar, pastor, desde mucho. Yo quería cambiar, dejar las bebidas, la vida libertina que tenía. Quería cambiar mi carácter, quería dejar de ser como mi esposa decía. Yo era muy violento, yo era un iracundo. Yo andaba, a mí me decían algo y yo como un fosforito me encendía rápido. Entonces yo en el mundo era terrible. Me he enfrentado con muchas personas, he tenido muchas cosas terribles cuando estaba sumergido en las pandillas y tantas cosas terribles. Entonces yo tenía este carácter, que a mí alguien me decía algo y yo era un fosforito. Yo era de aquellas personas. Hay un dicho que dice, ¿verdad? Perro que ladra no muerde, ¿verdad? Y también hay un dicho que dicen, cuídate de las aguas mansas, que de las bravas me cuido yo. Yo era de esas personas. Yo no era el que hacía bulla, el que te decía, ¿sabes qué? Mañana vas a ver. No. Yo no era de esas personas. Yo era de las personas calladas, tranquilas. Que alguien decía algo y a mí no me gustaba, yo me levantaba y al momento yo actuaba. Y enfrentaba y hacía cosas terribles. Y cosas terribles, hermanos, que no puedo contar acá porque se pueden asustar todos. Entonces, miren, yo reaccionaba de esta manera. Yo quería que Dios cambie ese carácter. Yo no quería reaccionar de esta manera cuando alguien me decía algo o algo. Entonces yo quería que Dios me cambie, me transforme. Y cuando me dijeron, Cristo te puede cambiar, eso entró en mi mente y en mi corazón. ¿Será que Cristo puede cambiarme? Porque mi esposa yo siempre le he amado desde el principio y ni el amor que yo tengo o tuve en ese principio por ella no pudo cambiarme. Cuando nació mi hijo, mi primer hijo, Anthony, y yo lo adoraba, yo dije, por mi hijo voy a cambiar. No pude cambiar por mi hijo. Seguía viviendo de esa manera, con el mismo carácter, haciendo cosas que a Dios no le agrada. Me salía de la casa, me perdía 2-3 días, lo dejaba a ella, a mi pequeño hijo en la casa. Entonces, cuando me dicen, Cristo puede cambiarte, eso entró en mi mente y en mi corazón y comencé a pensarlo. Entonces yo dije, si Cristo me puede cambiar y si verdaderamente Cristo me ama, como me lo han dicho, voy a buscar a Cristo. Y fui pastor a buscarlo al Señor, pero antes yo hablé con mi esposa y le dije, mira, yo quiero cambiar, yo quiero dejar todas estas cosas terribles y no puedo, lo he intentado. Oiga, ¿cuántas personas lo intentan, pastor? ¿Cuántas personas han intentado dejar el alcohol? ¿Cuántas personas han intentado dejar las drogas?
¿Cuántos jóvenes han querido cambiar pero no han podido? Yo se los digo por el testimonio. Sin Cristo no se puede. Pero cuando yo tomé la decisión y dije, lo voy a hacer por amor ¿a quién? Tuvo que ser impulsado por algo. Fue el amor a mi esposa, a mi hijo, a mi familia. Lo voy a hacer por mi familia. Lo voy a hacer por ellos porque los amo y no quiero perderlos. Y fui a buscar a Cristo. Y ahí, pastor, yo me encontré con el Cristo de la Biblia que dice que perdona tus pecados, donde dice ven a mí y yo quitaré tu carga tan pesada que estás llevando por muchos años. Así que yo cuando me fui a la iglesia y tomé la decisión y yo llego a la iglesia ya con un discurso preparado para decirle a Dios, ¿verdad? Señor, perdóname por todo lo que he hecho durante todos estos años y ta. Cuando llego a la iglesia y dentro me dirijo al altar, yo comienzo a sentir algo en mi corazón, pastor. Comienzo a sentir algo en mi alma. Cuando llego tembloroso al altar y ya no podía mantenerme de pie, caigo de rodillas. Y lo único que comencé a hacer fue llorar y llorar y llorar. Y solo le decía, perdóname, perdóname, Señor, perdóname, perdóname. Y no dejaba de llorar y de decir perdón. No salía nada más de mi boca. Y le dije, te entrego mi vida, Señor. Me dijeron que tú cambias. Aquí estoy para que me cambies. Me dijeron que tú me amas. Aquí estoy, Señor. Perdóname, perdóname. Y le entregué mi vida a Cristo. Desde ese día, ese fue el primer encuentro que tuve yo con el Señor Jesucristo. Sentí el amor de Dios. Sentí que verdaderamente en ese momento Él me estaba perdonando. Él estaba perdonando mis pecados. Y no solamente sentí el perdón de Dios, sentí el abrazo, sentí el consuelo del Señor de todos los años que pasé, que sufrí de niño, de joven, que todos los golpes que el mundo, la vida me dio. Sentí que Él me consolaba y me decía, ahora estás conmigo en mis brazos. Ese fue un encuentro maravilloso, precioso con Dios. Increíble, pastor. Desde ese momento comenzaste a sentir el cambio, la transformación en tu vida. Lo hiciste, muchas personas lo hacen, sufren un accidente, otro una sobredosis de alcohol, de droga, otro por enfermedad, otro estando en terapia intensiva. Tiene un encuentro con Dios. Tú tuviste un encuentro con Dios y lo hiciste por tu familia, por tus hijos. Quiero cambiar y lo voy a hacer por mi familia, por mis hijos, porque lo estabas perdiendo. Veías que cada vez más estaba más fuerte la situación en tu casa y tomaste esta decisión. Pero surgió de una palabra que resalto, de lo que te dijeron: Cristo te ama. Y me llama mucho la atención, Pastor Alexander, porque hay muchas personas que dicen que nadie le ama, que es rechazada por su familia, por la sociedad, incluso por sus seres queridos, personas cercanas a esa persona, dice que no le ama. Pero hay un Dios que nos ama, que su amor es incomparable. Te dijeron Cristo te ama, nació algo grande en tu corazón, dijiste voy a cambiar por mi familia, fuiste a la iglesia con un discurso grandísimo para pedirle perdón a Dios, pero el discurso fue cambiado por la oración que dice perdón, perdóname, Señor. Qué tremendo, pastor. Sí, porque hay muchas personas que como verdaderamente sienten que no tienen amor. Pueden estar rodeados de muchas personas, pueden estar con muchas personas de día, de noche, en el transcurso de su vida, pero no se sienten amados, amadas. Y Jesucristo, Dios, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, nos hace sentir, nos da esa seguridad, ese amor, que verdaderamente Él murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y yo sentí ese amor, pastor, yo sentí ese amor, y desde ese momento yo no quería fallarle a Dios, no quería fallarle al Señor, porque el amor te impulsa a hacer eso, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que Él nos amó primero a nosotros, y yo aprendí de ese amor de Cristo. Entonces yo quería
devolver, tratar de devolver, ¿verdad? Entonces la única manera de que nosotros podamos, como quien dice, pagar este grande sacrificio que Dios ha hecho en nuestra vida, Jesucristo en la cruz del Calvario, nunca lo vamos a poder hacer. Pero ¿sabe cómo podemos hacerlo? Ser agradecidos con Dios, con nuestra vida. Agradecerle a Dios con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra voz, tratando todos los días de agradarle a Dios. Y eso es lo que entró desde ese momento en mi corazón. Yo dije, desde este momento yo tengo que tratar de agradarle al Señor. Y comencé a cambiar. Fue un cambio terrible, pastor, en mi vida, que hoy mismo yo no me reconozco la persona que yo era antes, porque siento a Jesús en mi corazón, lo siento a Dios en mi vida, todos los días tratando de agradarle al Señor. Interesante, pastor. Un paréntesis, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 en adelante, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Hermana Rocío, en esta etapa del cambio, del encuentro que el pastor comenzó a tener con Dios, ¿qué viste en él y en tu familia que comenzó a cambiar? Principalmente la armonía, ¿no? Porque antes de Dios era todo pues discusiones, conflictos, peleas. Ya cuando Dios va entrando a nuestras vidas, va moldeando nuestro carácter, ¿no? De ambos, porque antes de cuando yo tuve ese encuentro con Dios, no, en mi caso no fue como muchos que llegan lastimados, llegan heridos a los pies de Cristo, y así como mi esposo llegan a tener ese consuelo de Dios, ¿no? Porque como yo les dije hace un momento, si cuando yo llegué a la iglesia prácticamente fue por conveniencia, entonces yo no llegué a tener ese encuentro al primer día de llegada, digamos, a la iglesia, ¿no? Yo tuve ese encuentro con Dios ya pasando unos 10 años, 5 a 10 años si no me equivoco, porque cuando llegamos a Dios, yo pensaba que el problema era él, mi esposo, ¿no? O sea, él era el de carácter Fuerte. fue el que... El malo de la película. El malo, digamos, ¿no? Digamos el malo, y yo estaba bien supuestamente, ¿no? Pero después me voy dando cuenta que yo también era mi carácter. Y yo creo que por eso era que yo pensaba que estaba bien, ¿no? Y ya pasando los 10 años, yo empecé a sentirme pues sin propósito. Me empecé a sentir como que llegaba a la iglesia, me sentaba, escuchaba la palabra de Dios y me iba. No había creo que un cambio, o faltaba que yo reconozca que también yo tengo que cambiar, ¿no? Uh-huh. Sí, como Dios, con la palabra de Dios, ha ido moldeando nuestro carácter en el camino, pero no era que yo reconocía. Entonces yo, el día que me sentí vacía, porque me sentí con una tristeza total, como le decía, sería hace 6 años, ¿no? Ya, hace 6 años, me sentía vacía, y es donde recién empiezo prácticamente, creo que, a clamar algo para mí, a Dios, y decirle: Señor, yo quiero predicar tu palabra. Son 10 años que ya estoy en la iglesia y siento que no estoy haciendo nada. Sentía ese anhelo en mi corazón, ¿no? Y es ese día que creo que tuve el primer encuentro con Dios, que llegué a sentir ese consuelo que dijo mi esposo, ¿no? Ese consuelo, y ya pues Dios me dijo, ¿no? Me dijo que Dios estaba conmigo, y fue esa palabra que creo que siento que Dios me da. Recién me di cuenta recién entendí que Dios estaba conmigo ahí, ¿no? Recién le di ese valor, digamos. Y gracias a Dios, mi matrimonio, hoy en día yo veo que realmente, mi esposo no es lo que era, no es nada, como él dijo, no es nada de lo que era antes. Él es ahora muy, muy bueno, es muy buen padre, muy buen esposo. Y yo estoy muy agradecida con Dios también por eso. Y nosotros somos testigos de lo que ellos están hablando, hermanos que nos ven en este momento, porque es increíble, es tremendo la paz y el amor que ellos tienen en sus hijos y en su casa. Justamente nosotros nos encontramos en su casa en este momento, grabando este podcast, y está siendo
demasiada bendición, se está haciendo de mucha bendición para nuestras vidas y para tu vida también. Corazón, ¿algo para resaltar? La verdad, escuchando su testimonio hoy en día, siempre le decimos, ¿en serio eras tú esa persona? A veces es increíble lo que cuentan, lo de antes, yo era así, o andaba así, o sea, increíble, o vivíamos así. Hoy en día dicen, o sea, increíble, la verdad, Dios cambia todo realmente, Dios cambia todo, el carácter, cambia todo, hasta la forma de hablar, la forma de andar, de pensar, de todo cambia Dios. Y hoy en día, la verdad, sí le creemos, sí podemos decir que sí, Dios cambia todo. Y ellos son un testimonio vivo, testimonio, ellos nos dicen con sus propios labios. Y gracias a Dios, la verdad, qué bonito que el Señor haya llegado en sus vidas, en su matrimonio. Hoy en día, como dicen, son un matrimonio ejemplar, padre ejemplar, madre ejemplar para sus hijos. Y sus hijos están bien orgullosos de cada uno de ustedes dos. Y también todas las personas que están escuchando en este momento, yo creo que están también impactados diciendo, de verdad eran así antes. Y las personas que conocen, yo pienso que dicen también, les dijeron tal vez, de verdad eran así antes, pastor, así era usted, o hermana, así era usted. O sea, no lo podemos creer a veces, cómo Dios cambia, a veces es increíble, increíble la verdad, pero el amor y el poder de Dios es tan grande. Nosotros podemos decir con este testimonio que Dios sigue siendo Dios. La palabra de Dios dice que no hay sombra ni variación en los dones de Dios. Dios sigue siendo Dios ayer, hoy y seguirá siendo mañana. Así que si hay algo imposible para ti, ya sabe que la respuesta de tus preguntas están en Dios, que la solución está en Dios, que el cambio para tu casa y tu familia están en Dios. Es verídico, es poderoso lo que Dios está haciendo en este tiempo, en las familias, familia que Dios ha establecido. La palabra de Dios dice que Dios ha establecido la familia y Satanás desde un principio ha querido dividir. ¿Por qué digo ha querido? Porque no lo va a poder, porque tenemos un Dios que todo lo puede. Ellos estaban en una situación terrible, una situación de ruina. Estaban totalmente ya destruidos, tomando decisiones quizás de separarse. Pero cuando el pastor comenzó a tener un encuentro con Dios, todo comenzó a cambiar en su vida. Hoy vemos familias bendecidas. Como decía Pastor, hace ratito, pastor, el pastor decía, si yo le cuento, se van a asustar, decía, de su testimonio. No lo quiere entrar así detallado, pero en otro episodio, pastor, va a contar su testimonio, y esperen las personas a escuchar su testimonio y así van a quedar asustados y asombrados. Vamos a entrar minuciosamente en cada letra y palabra del testimonio. Bueno, si yo contara todo, bueno, como hablaba con el pastor Oscar también, en algunas veces o algunos familiares, yo cuento, incluso con mi esposa, a veces cuento, ¿no?, algunas escenas terribles de las que yo he vivido. Piensan que he sacado de una escena de película. Pero uno así se imagina, pastor. Uno quizás ahorita hay personas que están viendo y dicen, ¿será cierto? Tanto así. Pero nosotros que estamos cerca de ustedes, que le acompañamos ya tiempo, no mucho tiempo, estamos hablando de 2 años que le estamos acompañando, hablando, charlando, conversando, interactuando, compartiendo la palabra de Dios. Nosotros decimos que sí, es verdad. Sí. Dios es poderoso. Realmente a mí, pastor Johnny, el testimonio que más me gusta, y yo le digo a mi esposo, no me canso de escuchar, es su testimonio de él, porque yo veo la gloria, o sea, es algo pareciera imposible, pero que Dios pudo hacer tantas maravillas en su vida, y o sea, para Dios no hay nada imposible, y yo con eso me maravillo, o sea, yo me siento muy... Él a veces piensa, cuando yo le digo, cuenta tu testimonio, y él me dice, ¿no? Ya todos ya conocen, dice. Pero yo conociendo, siendo mi esposo, no me canso de escuchar su testimonio porque realmente ves todo lo que Dios puede hacer en la vida de una persona, ¿no? Sí, qué bonito, la verdad. Y también eso a vos le dice, no, aumenta mi fe. Entonces, pastor, ya sabe, no se tiene que cansar de contar lo que Dios hizo en tu vida. Y yo creo que en este momento muchísimas personas están siendo bendecidas a través de este testimonio. Como dicen, el testimonio como que por encimita, ¿no? Pero en otro episodio vamos a tener toda la escena. Es increíble, pastor. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo es su vida?
hoy con Dios y la relación que tienen con Dios. ¿Cómo es su relación con Dios? ¿Qué ha significado para ustedes también la iglesia, la congregación en su crecimiento espiritual? Y si hubo personas también en su ministerio, en esta trayectoria de la caminata en el camino de Dios que fueron de bendición para ustedes, que ustedes dicen, ha marcado mi vida esta persona y aprendí muchísimo de esta persona. Porque siempre hay un momento en donde nosotros nos recordamos y decimos, si no fuera por esa persona, no aprendería. Pero Dios le guió a esa persona, le puso delante de mí y ha sido de mucha bendición. Y también esa relación que han tenido con Dios en el trayecto de la congregación de la iglesia, pastor y la hermana. Sí, pastor, mire, yo pienso que la relación con Dios, la relación que uno tiene que tener con Dios tiene que ser una relación muy fluida. En todo tipo de relación, ¿verdad? De hermanos, de amigos, incluso de matrimonio. La relación tiene que ser muy fluida, muy abierta, porque cuando tenemos una buena relación, esto basa en la comunicación, ¿verdad? Entonces, la relación va a ser muy bonita, se va a fortalecer esa relación. Hablando en el ámbito humano aquí, terrenal, ¿verdad? De matrimonio, familiar, padre, hijo, hermanos, ¿no? Etcétera. Entonces, la relación con Dios tiene que ser de la misma manera o mucho mayor todavía, porque cuando tenemos una buena relación con Dios podemos llegar a conocer verdaderamente el poder que Dios tiene sobre nosotros o el poder que Dios puede hacer en cada persona. Pero cuando no tenemos una relación muy fluida con Dios, es como que lo conocemos de lejitos. O sea, yo lo conozco a Dios porque está en la Biblia, porque a mí me enseñaron a orar, a rezar el Padre Nuestro de niño, porque me dijeron que Dios está en el cielo y nosotros aquí en la tierra. Entonces sé que hay un Dios, pero de lejos. Entonces cuando yo me encuentro en una situación muy terrible, muy desastrosa, se podría decir, enfermedades terribles, una crisis económica terrible, entonces como Dios está, yo pienso que Dios existe, pero está allá, lo veo de lejos, no siento que tiene ese poder de poder arreglar o solucionar o ayudarme en esta situación. Pero cuando la relación es fluida, es una relación fortalecida, es porque yo lo conozco a Dios. Yo he aprendido por la palabra de Dios y por su Espíritu Santo y sé quién es Dios en mi vida. ¿Quién es Dios en mi vida? ¿Quién es Dios? Entonces, cuando yo atravieso una dificultad, la Biblia dice que vamos a enfrentar vientos, mareas, tormentas, mares, ríos que vendrán y golpearán con ímpetu tu casa. Es ahí donde nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Pero si no tenemos esa relación, lamentablemente no vamos a poder confiar plenamente en Él. Vamos a confiar a medias. Pero cuando hay una relación muy fluida, muy sólida, muy fuerte, sabemos que Dios está ahí conmigo. Sé que estoy pasando por un tormento, una tribulación, pero también sé, por la palabra de Dios y por su Espíritu y su presencia, sé que Él está conmigo en este proceso de dificultad. Sé que Él me está acompañando a caminar el desierto. Sé que Él está sujetándome fuerte en medio de la tormenta. Yo lo sé porque lo conozco por la palabra de Dios. Es la relación que yo he tenido con Él. Yo puedo decir que desde el primer momento que yo acepté a Cristo, pastor, la relación que yo tuve con Dios fue demasiado. Yo lo anhelaba, lo buscaba, yo deseaba tener su espíritu. Yo quería al tal punto de querer oír la voz del Señor, querer escuchar y que Él me diga, Alex, no hagas esto, Alex, haz esto o aquello. Hasta ese punto yo quería esa relación con el Señor. Mire, yo puedo decir que en algunos momentos de mi vida yo he escuchado la voz del Espíritu Santo de Dios guiándome y diciéndome, esto no digas, no hables esto, no digas esto, no vayas por ahí, ve por esta calle. Hasta en eso yo he sentido la voz de Dios en mi vida. Pero esto es con una búsqueda constante, una relación fluida con Dios, de oración,
de encerrarse con Dios en una habitación, de congregar. La congregación es muy importante también, pastor, porque yo recuerdo que yo leía versículos, pasajes bíblicos y a veces no lo entendía. Yo decía, Señor, ¿qué significa esto? Quiero comprender y entender. Y leía y no podía llegar a comprender al 100%. Cuando llegaba la congregación a la iglesia, justo el pastor que estaba predicando tocaba este tema. Y el pastor lo explicaba como con una cucharita le da de comer al bebé, ¿verdad? Así, y lo comencé a entender y decía, gracias, Señor, porque justo lo que no estaba entendiendo, justo el pastor predica esto. Y entendía cada párrafo, cada versículo, cada parábola. Entonces, la congregación es muy importante, querido pastor y hermanos. Hay gente que dice, no, tú en tu casa puedes orar y ahí Dios te va. Se toman de un versículo que dice, enciérrate en tu aposento y en secreto pídele a Dios y Dios te recompensará en público. Correcto, esto está bien. Pero también dice la Biblia que no dejemos de congregarnos, porque es muy importante la congregación y poder tener esa comunión, no solamente con Dios, también en la iglesia, con los hermanos, con el pastor, y tener esa relación de hermandad, ¿verdad? Porque para eso somos cristianos, porque si no, yo solamente diría, bueno, yo no soy cristiano, yo no voy a la iglesia, yo no participo, pero sí tengo una relación con Dios. Es muy importante congregarse, es muy importante tener esta relación fluida, fortalecida con Dios, uno a través de la oración, otro a través de la palabra y otro el congregarse. Qué tremendo, queridos hermanos que nos acompañan en este momento. Tener un encuentro con Dios, yo creo que abarca varios aspectos de nuestra vida y uno de ellos es la decisión que uno toma al acercarse a Dios. Ellos se acercaron a Dios, tomaron una buena decisión y fueron transformados. Pastor, me falta una respuesta todavía de la pregunta. Personas que marcaron tu vida en la etapa y en la caminata de tu ministerio en la iglesia. En el principio, estamos hablando, uno empieza visitando la iglesia, después uno ya se acerca, habla con el pastor, le anima, se bautiza. Con el proceso de oración, ayuno, preparación, uno se levanta ya como obrero. En otra iglesia ellos lo llaman ujier, ya se levantan y en ese proceso y trayecto hubo personas que le dijeron, siga adelante, se va a poder, porque muchas personas piensan que llegar a Dios, las cosas se ponen fácil. Hay dificultades, hay procesos, hay momentos difíciles, pero así también como hay momentos difíciles, Dios usa personas para bendecirte y para que usted levante tu cabeza y siga adelante, pastor. Claro. Bueno, yo en el tema del bautizo, yo no tuve ningún problema porque yo entendí que primero tenía que aceptar a Cristo, segundo tenía que bautizarme en las aguas del río corriente. Esto me lo dijo mi hermano David. Mi hermano Miguel, ellos me hablaron de Dios, ellos me predicaron. Fueron ellos los que me dijeron, Cristo te ama, Cristo puede cambiar tu vida. Y entonces mi hermano David me dice, ¿no? Cuando tú aceptes a Cristo, el segundo paso es bautizarte en el río. Porque cuando tú recibes a Cristo, recibes la presencia de Dios, recibes a Cristo. Y cuando tú te bautizas, recibes poder, me dijo, ¿no? Entonces yo estaba con eso. Entonces cuando yo acepté a Cristo, yo llegué a la iglesia y al pastor que estaba dirigiendo en ese tiempo, yo le dije, pastor, me quiero bautizar. Entonces él me dijo, tienes que prepararte para bautizarte. Desde el día que yo acepté a Cristo pasaron 2 meses. Fue en diciembre del año 2010 que yo me bauticé en las aguas del río con mi esposa, nos bautizamos. Entonces yo estaba ansioso, anheloso por bautizarme. Y gracias a Dios pudimos bautizarnos. Nos bautizamos, entonces yo me sentía así, musculoso espiritualmente, vamos a hablar así. Porque dije, ya acepté a Cristo, ya me bauticé en el río, ¿qué me falta? Y luego me dijeron, ahora te falta el bautizo del Espíritu Santo. Necesitas el poder de Dios. Y yo creo que todo cristiano necesita ese poder. ¿Para qué? Para poder rechazar las cosas que vienen de parte del enemigo, para poder resistir al diablo, para poder resistir a las tentaciones,
para poder resistir a todo lo que el mundo te ofrece. Entonces, el cristiano, todo cristiano, no solamente estamos hablando de pastores, estamos hablando de misioneros, no, todo cristiano necesita el poder de Dios en su vida. Yo cuando venían pastores de varios países, ¿verdad? Y venían a predicar la palabra de Dios a la iglesia, llegó un pastor y este pastor lo veía que era fuego en el altar y en el altar comenzaba a predicar la palabra. Yo lo miré y algo nació en mí. Yo dije, yo quiero predicar un día como este pastor. Nació en mi corazón. Yo dije, algún día, lo veía imposible, pastor, pero yo dije, algún día quisiera predicar como este pastor. Así que le comenté al pastor que dirigía y él me dijo, ¿tú quieres predicar como él? Pucha, pastor, sí, le digo, prepárate un día y Dios te va a usar y vas a ver que vas a poder alcanzar lo que tú anhelas, porque lo que tú anhelas es algo bueno de parte de Dios, ¿no? No estás anhelando algo malo, estás anhelando algo poderoso de parte de Dios. Y ¿sabe cómo fue que yo aprendí, pastor, a involucrarme en las cosas de Dios? Llegó a dirigir aquí al Alto La Paz el pastor Alberto Choque. Él vino a dirigir en el año, no recuerdo muy bien el año, en el año 2012, 2013, algo por ahí. Y con él aprendimos mucho. Él iba a visitas, iba a velorios, entierros de personas que ya cristianos y no cristianas también. Hemos ido a visitas de personas enfermas, hemos ido a los hospitales, Evangelizar. hemos ido a evangelizar a las calles. Entonces, yo aprendí todo esto con el pastor. Yo aprendí todo esto. Para muchas personas, la persona que está dirigiendo en la iglesia te puede parecer malo, te puede parecer, no, este pastor es muy malo, muy estricto. Pero para otras personas puede ser una bendición. Y para mí fue una grande bendición. El pastor Alberto Choque, yo aprendí mucho. Salíamos incluso de noche, de madrugada, íbamos a las visitas, a los velorios, personas que fallecían. Entonces yo aprendí que ser cristiano no solamente ir, sentarte en la silla y escuchar la palabra de Dios. Ser cristiano es dar ese servicio, llevar esa palabra de consuelo a aquella persona que lo necesita. Una persona enferma, una persona que tuvo una pérdida familiar, una persona que está pasando una crisis económica, una crisis matrimonial en su matrimonio. Y yo aprendí esto y con este pastor yo aprendí muchas cosas. Y luego yo le voy a decir, pastor, que durante unos 5 años creo que yo llegaba a la iglesia, oraba, me enfocaba en las cosas de Dios y volvía rápido. No me involucraba mucho con la congregación. Y como todos suelen quedarse, hablan, ¿verdad? Conversan. Yo no, yo llegaba, oraba, lloraba la presencia de Dios, y acababa el culto y me iba. La paz de Jesús sí me iba. Pero después entendí que tenemos que involucrarnos con el pueblo de Dios, porque dentro del pueblo también hay personas que necesitan una palabra, que necesitan una visita, que necesitan, ¿verdad? Un apoyo espiritual. Entonces, yo aprendí después de 5 años que tenemos que involucrarnos con nuestra congregación. Por algo decimos y que somos una familia en Cristo. Pero ¿cómo puedo decir yo que somos una familia en Cristo cuando no tengo esa convivencia, ¿verdad? Hoy en día yo me doy cuenta, pastor, que la segunda casa que yo tengo aparte de esta es la iglesia. Después de mi casa es la iglesia, después de mi familia es la familia de la iglesia. Entonces es mi familia también. Somos una familia en Cristo y yo pude aprender todo esto. Ese anhelo en mi corazón fueron estas personas, David, Miguel, ellos los que me hablaron del amor de Dios, que Dios me puede cambiar. Este pastor que vino a predicar y lo vi como un hombre de Dios, como predicaba en el altar, nació en mi corazón querer un día predicar como él. Después con el pastor Alberto Choque también, ese servicio que él daba, ¿verdad? Yo lo aprendí también. Y de cada pastor que fue viniendo a dirigir a la iglesia, he aprendido muchas cosas de cada uno. Muchas cosas, porque cada quien aporta, ¿verdad? En nuestro corazón, en nuestra vida, y aprendemos, nos deja una enseñanza.
Y eso lo aprendemos ¿para qué? Para aplicarlo después, para poder aplicarlo, para poder hacer la voluntad de Dios. Y aprendemos, yo sé que muchos pastores, muchos hermanos, hermanas de la iglesia aportan y con su testimonio, con su ejemplo, con su caminar, nos enseñan a nosotros cómo también tenemos que nosotros ser como cristianos. Increíble. A ver, hermana Rocío, aportando ahí, ahora, hoy en día, ¿cómo es tu relación con Dios después ya de conocer, después de tener este largo caminata con el Señor? ¿Qué cosas aprendiste del Señor? Bueno, la misma pregunta es. Hoy en día, en tu vida personal, digamos, ¿cómo es tu relación con Dios ya? Tal vez, como decías yo, A después de comparación. 10 años, como que, como decía el pastor, ¿no? Después de muchos años me involucré en las cosas de Dios. Hoy en día, a ver, hay cosas que hemos aprendido de Dios, también, como decía, de las personas también, ¿no? Ujú, yo tengo 15 años en la iglesia y siento que hace 5 años recién me involucré o empecé a buscar más de Dios, creo, a tener una relación más cercana, más íntima con el Señor. Y es donde creo que cuando empiezas a tener esa relación es donde quieres trabajar más en la obra de Dios. Y cuando ya te involucras más en la obra de Dios, vas creciendo, ¿no? Sí. Porque yo te cuento, hermana, que hace 5 años más todavía, yo tenía temor al micrófono. Yo agarraba el micrófono hasta para cantar una alabanza y yo pues temblaba, me olvidaba de todo, no sabía qué alabanza cantar, ni mi nombre te puedo decir que me acordaba, me olvidaba totalmente de todo. Me daba nervios. Pero hace 5 años, como te dije, ya fui como teniendo una intimidad ya más con el Señor y ya tuve esas ganas, ese anhelo de poder predicar la palabra de Dios. Yo creo que es como el colegio, ¿no? O sea, si estás en, qué sé yo, en kinder o en primero, aprendes a leer nada más, a leer, a escribir. Pero no te vas a quedar todos los años en primero, tienes que ir subiendo, tienes que ir creciendo más. Igual en tu vida espiritual tienes que ir creciendo más, no solo quedarte ahí nomás, porque cuando yo me quedaba esos 10 años que iba, me sentaba, me iba a mi casa, llegaba a la iglesia nada más, no crecía porque no me involucraba, no trabajaba en la obra de Dios, ¿no? Ya después una hermana es la que nos incentiva, la hermana Julia, la esposa del pastor Oscar, ¿no? Es como que ella no es que vino y miró y dijo, esta hermana tiene potencial, ella sabe hablar, no. Ella prácticamente nos agarró unas 6 hermanas, si no me equivoco, y nos lanzó prácticamente a hacer el espacio que hoy en día es agradecidas con Dios, ¿no? Pero sin saber que yo tenía miedo al micrófono. Entonces yo creo que es necesario tener pues como la madre espiritual, ¿no? Siempre nos va Tengo un empujón. un empujón, necesitamos un empujón, porque como te decía, yo temblaba con el micrófono, temblaba y hoy en día a veces, claro, soy tímida, hasta el día de hoy sigo siendo tímida, pero es que como que siento que ya tengo más seguridad. Yo creo que es eso por Dios, ¿no? Sí, qué bonito, digamos, muchas veces, digamos, estamos en el camino de Dios como solo porque estamos como, Dios me cambió y después tengo que seguir este camino normal, ¿no? No queremos crecer, No pensamos queremos que eso crecer. es lo Pensamos normal. que no tenemos propósitos tal vez. Ajá. No soy tal vez para hacer esto. Ya hay personas que pueden hablar, ya hay personas que predican, ya hay pastores, cosas así. Pero sin embargo, cada uno de nosotros tenemos Tiene un propósito, un talento que está escondido. Y gracias a Dios, ¿no? Ya hay personas que nos impulsan, como dice nuestra hermana Rocío, le dan un empujoncito, ¿no? Nuestra hermana Porque Julia, si tal no, vez. creo que no me hubiera animado yo, Ajá, siempre personalmente. te vas a No. quedar así en el asiento Sí. con ese miedo, que el miedo es mayor que todo, ¿no? O sea, piensas que es mayor que todo y no te va a dejar, pero sin embargo, más con la ayuda de Dios, si uno se deja llevar, dice, no, voy a hacer, voy a intentar, entonces al intentar lo estás logrando. Y más, ahora dice, hoy en día nuestra hermana es una gran bendición en los programas que hacen y la verdad estás bendiciendo a muchas vidas. Imagínate, te hayas guardado hasta ahora esos talentos escondidos. ¿Cuántos años ya te guardaste? Pero más hoy en día que ¿Y cómo iba a lograr, digamos, ese anhelo que yo tenía de predicar sí, si nunca me iba a animar? nunca lo ibas a intentar, O sea, ¿no? nunca lo iba a hacer, pues en vano le estaba pidiendo a Dios, digamos, eso, si yo no iba a romper con ese miedo que tenía, ¿no? Sí. Gracias a Dios, hermana, hoy bendice muchas vidas. Hoy nuestra hermana ya no tiene miedo al micrófono, canta, hoy predica la palabra de Dios. Lo hace con libertad y con ese amor porque pues Dios te ha ayudado, ¿no? Y estás bendiciendo muchas vidas. Qué bendición impactante y hermoso. La gloria siempre será para Dios. Y esto es lo que resuena ecos del cielo.
lo que Dios manifiesta en el cielo a través de la vida de las personas aquí en la tierra, testificando el poder de Dios. Para encerrar, como no queremos encerrar, está muy lindo, está hermoso, pero para encerrar, pastor, hermana Rocío, un mensaje para las personas que no ven, para las personas que no exactamente las personas cristianas, evangélicas, personas, familias, matrimonios que están en este momento en las redes sociales, están en este momento viendo el canal, una película, algo, una serie. ¿Qué le diría a esas personas que necesitan de Dios, que están apartadas de Dios, que un día fueron cristianos, pero de un momento para otro se alejaron del camino de Dios? ¿Qué le pueden decir para que nosotros podamos encerrar ese segmento hermoso de este podcast Eco del Cielo, pastor? Bueno, yo quiero decirle a todas las personas que nos ven que tomen una decisión en su vida de acercarse a Dios, de entregarle su vida a Dios. Hay muchas personas que pasan por dificultades muy terribles en su vida. Hay muchas personas que pasan por momentos difíciles en su matrimonio, en su vida personal, que pasan en su vida espiritual también. Hay muchas personas que se refugian en cosas terribles y no buscan refugiarse en Dios. Muchas veces buscamos otros refugios, pero nunca pensamos en refugiarnos en Dios. Y la Biblia dice que el Señor es nuestro refugio, Él es nuestra roca. En Él podemos nosotros refugiarnos, escondernos de la mano del enemigo, de las adversidades terribles que pueda pasar en nuestra vida. O sea, Él es nuestro refugio, lo dice la Biblia. Entonces yo quiero decirle a todas las personas que están pasando en su matrimonio, en tu vida espiritual, familiar, personal o económico también, pastor. ¿Cuántas personas que dicen yo no puedo salir de esta crisis? ¿Sabe? Dios es el único que puede ayudarnos en todas las áreas de nuestra vida, pero tenemos que tomar una decisión determinada, una decisión, no una decisión a medias, no a medias, sino que tiene que ser una decisión determinante en nuestra vida y decir, bueno, desde hoy yo voy a refugiarme en Dios. Si estás enfermo, si estás con una enfermedad terrible, terminal, tienes que tomar la decisión y decir, yo me voy a refugiar en Dios. La Biblia dice, Él es mi roca, Él es mi salvación. Entonces yo quiero animarle a todas las personas a que se entreguen completamente al Señor, que le entreguen su vida completamente a Dios, que le abran su corazón, que se refugien en Dios, porque solamente en Él nosotros podemos hallar la respuesta, la solución a lo que nosotros podamos estar pasando, porque hay muchas historias en este mundo, muchas personas que están pasando dificultades terribles de distintas maneras, pero con Dios, queridos hermanos, con Dios, por supuesto, dice la Biblia que todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Qué lindo testimonio juntamente al pastor Alexander y su esposa, la hermana Rocío. Nosotros queremos encerrar este espacio maravilloso, este podcast, nuestro primer podcast y de los muchos que vendrán juntamente a las personas que estaremos aquí para poder acompañarles siempre con una palabra de esperanza. Hoy empezamos con la bendición de Dios juntamente a nuestro pastor Alexander y juntamente a su esposa, la hermana Rocío. Hermana Rocío, sus palabras para ya encerrar este segmento. Muchas gracias, fue un honor, ¿no?, que nos hayan invitado. Agradezco a Dios por esta oportunidad y animarles, ¿no?, a todas las personas que quizás no conocen todavía al Señor, quizás están pasando por momentos difíciles en su matrimonio, en su vida personal, en el trabajo. Dios es la única salida. Dios es el único que puede restaurar los matrimonios. Dios es el único que puede sanar los corazones quizás heridos, ¿no?, que se sienten en este momento quizás que no son importantes para nadie, pero Dios siempre está con los brazos abiertos esperando que lleguen a Él, ¿no?
Amén. Corazón, tus palabras para poder encerrar este podcast, nuestro primer podcast, juntamente a la bendición de Dios, nuestros pastores. La verdad, primeramente muy agradecida con Dios, que Dios nos ha permitido hacer este podcast, y también muy agradecido con la pareja, con nuestros pastores aquí como nuestros primeros invitados. Muchas gracias por aceptar la invitación y también por recibirnos en su casa. Y escuchen nuestro testimonio una y otra vez. Yo sé que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Dios va a hablar a cada uno de ustedes a través de este episodio, y compartan esta transmisión, este episodio, este podcast, que va a bendecir a muchas vidas más. Amén. Pastor, para poder encerrar con brocha de oro una oración por todas las personas que nos están viendo en este momento, que la bendición de Dios pueda extenderse sobre sus vidas. Amén, pastor. Señor bendito, Padre Santo, en esta hora te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa que tú nos das, Señor, de poder compartir tu palabra poderosa y el testimonio, Señor. Que cada persona que escuche, Señor, Padre Santo, Señor, pueda ser tocado a través de tu Espíritu Santo, Señor. Pueda ser cambiado y transformado, Señor, a través de tu palabra, Señor, Padre Santo. Te pido que alcances aquellas familias, aquellos matrimonios que hoy atraviesan dificultades en su vida, Señor. Bendice también, Señor, este programa, Señor, Padre Santo, Ecos del Cielo, Señor. Bendice la vida del Pastor Johnny, de nuestra hermana Aide, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre Santo. Amén y amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos queridos que nos acompañan en este momento. Soy Johnny González, acompañado de mi querida esposa Aide Daza. Les hemos bendecido con este hermoso testimonio, así que síganos a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro canal de YouTube, para que nosotros podamos seguir compartiendo con ustedes a través de este podcast, el podcast Ecos del Cielo. Bendiciones y que la paz del Señor repose en su corazón. Muchas gracias, pastores. La paz de Jesús, que Dios les bendiga. Bendiciones.